Bienvenidos a este episodio número 3 de este programa denominado Sentencias. El día de hoy estoy muy agradecido con mi amigo, el juez de primera instancia, Jesús Demetrio Cadena Montoya, quien hoy nos va a contar, a platicar una sentencia que él aplica muy seguido aquí y lo tiene muy examinado. Y creo que la importancia de esta charla es que nosotros podamos entender muy fácilmente el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes. Juez, por favor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto y gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Y bueno, pues sí, la idea de esto es platicar sobre una sentencia, el amparo directo en revisión 5833 del 2019, que es un amparo muy interesante, una resolución muy interesante que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde hace referencia a qué debe entenderse, hasta cuál es el alcance que tienen los derechos de las niñas, de los niños y de adolescentes en materia legal. Y esto tiene que ver con algo que nosotros hemos trabajado un buen tiempo, que tiene que ver con interpretar las normas más allá de lo legal. Y a veces hemos platicado en otras ocasiones que trabajamos con la justicia terapéutica. La interpretación terapéutica de las leyes es interpretarlas de manera que utilicemos aquella visión que produzca más bienestar a la persona. Y esta resolución es un claro ejemplo de cómo se busca producir mucho bienestar. En este caso, los hechos muy brevemente sintetizados es una menor, una niña que acude a la autoridad federal a promover un juicio de amparo y el tribunal lo desecha porque, pues, para promover el amparo, según la ley, el artículo octavo, son un plazo determinado. Y bajo este esquema rígido, el tribunal, el juez de distrito termina desechando la demanda de amparo. Esto provoca que se acuda hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se plantee el tema de que la niña, dice, no fue informada nunca realmente de los alcances de la resolución por sus papás. Ella, por lo tanto, no conocía la resolución y no sabía que sus derechos se habían extinguido a raíz de la decisión que se tomó. La Corte empieza a hacer un análisis tomando en consideración la Convención Americana de Derechos Humanos, la propia Constitución Política del país, la Ley de Amparo, el artículo octavo, que era lo que estaban reclamándose, la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la jurisprudencia que la Corte ha ido delineando respecto de qué debe entenderse por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aquí es cuáles son los derechos que tienen las niñas y cuáles son los derechos de los adolescentes, de los niños, y de qué manera debe interpretarse la ley de manera que se amplíe su acceso a la tutela judicial efectiva, que no es otra cosa más que tengan acceso a la justicia. Un paréntesis, señor juez. Esa parte de que se amplíe, y ahorita hablaste acerca de un término legal que maneja la ley de amparo. Son 15 días en los Sí. términos comunes para que se presente un amparo. Pero que se amplíe la sentencia, ¿qué dirá? ¿Que se tiene que ampliar para los niños, niñas y adolescentes el No, plazo? no, esto es bien interesante porque lo que hace es un análisis muy interesante de los temas de la representación, y reconoce que efectivamente los padres o quienes hagan la función de ellos son originariamente los tutores legales y los representantes legales de la niña, niño o adolescente, en primer lugar. Y deja claro eso. Pero luego pasa a un segundo análisis, que este es el que, en mi opinión, es muy innovador y cambia las perspectivas que siempre hemos tenido de decir, ¿qué pasa cuando los padres o los que tienen la tutela no la ejercen correctamente? Ya sea por negligencia o ya sea porque haya conflictos de interés. Es decir, para el papá tiene
resulta beneficiado con la resolución, pero no el hijo. Entonces, la Corte hace este examen muy interesante porque dice, hay obligación del Estado de siempre cuidar que se protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en cada caso, el juez está obligado a examinar si la representación de la niña, del niño o del adolescente está siendo bien atendida, tanto desde el aspecto técnico, es decir, que se estén ejerciendo las acciones que correspondan, que no haya negligencia, que no haya descuido, y por otro lado, que se analice si no hay un conflicto de intereses entre los derechos del niño y los derechos del tutor o del papá, que esto es algo bastante común que ocurre, la verdad, y creo que ahorita tendremos un momento para explicarlo cómo en el día a día se van dando. Entonces, la sentencia, te digo, analiza todo este concepto de representación, los tipos de representación que hay, y termina, después de eso, o más bien, continúa haciendo un análisis ahora de los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes, de ser enterados ellos de las resoluciones judiciales. Y esto ha venido permeando muy poco o bastante, depende de cómo lo quieras ver, si quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío, en el sentido de las resoluciones con lenguaje accesible. Pero va más allá porque la Corte en esta resolución dice que se debe entender, asegurarse que el niño, la niña o el adolescente involucrado entienda los alcances que tiene la resolución y cómo le puede afectar. Y una pregunta, ¿y cómo le hace el juez para saber si el papá le dijo al niño o bien si el niño se enteró? Bueno, aquí parte de dos supuestos. Una, el juez tiene la obligación, si la edad del niño, la niña o el adolescente le permite que él se dirija al juez, que haya una comunicación Ah, ok. directa con el juez tiene la obligación de cerciorarse que el niño o la niña, el adolescente, entendió las consecuencias de la decisión que se toma. Ese es el primer punto, que esta resolución, ¿verdad? Viene creciendo jurisprudencia anterior, pero aquí ya lo deja muy claro. Dice, el juez debe asegurarse que el niño, niña o adolescente entiende las consecuencias. Y si no es posible acercarse al niño, tener contacto con el niño por su edad o por cualquier situación en la que pueda revictimizarlo, entonces impone, y esto es algo muy llamativo y muy interesante, impone a las tribunales, a su vez, que estos exijan en las resoluciones, que en un plazo que sea antes de dictar la resolución, es decir, perdón, en un plazo antes de que para impugnar la resolución, se haga saber, los padres hagan saber o el tutor haga saber que ya comunicaron la resolución al niño y que el niño entiende esta situación. Y examinar por parte de la autoridad si no hay una mala práctica o un conflicto de intereses. Y esto viene a dar una pauta muy clara sobre lo que debe hacerse. Y lo vemos todos los días en problemas de convivencia, lo vemos todos los días en problemas de alimentos, en donde muchas veces, y, y por razones que son dignas de ser consideradas, eh, hay agravios entre la pareja, el padre y la madre, Pues una discusión y hay una discusión, y puede tener razones de peso, pero son una discusión entre ellos, entre los papás. entre los papás, entre el padre y la madre, que sin embargo termina repercutiendo en los niños. Ok. Y pasa que no permiten la convivencia, no entregan los alimentos, etcétera. Y no porque a veces hay ofertas de entregar los alimentos, pero no quieren, por las problemáticas personales que tienen. Y ahí hay un claro conflicto de intereses Se entre los prefiere, derechos del niño y los derechos del adulto. ok, entonces prefieren los papás estar enganchados con el pleito Sí, y el niño queda volando. así es. Y Esto entonces resuelve, la Corte aquí resuelve este tema y dice, debe nombrarse un tutor en suplencia para que este tutor se encargue, esta representación supletoria, se encargue de revisar si hay, por un lado,
conflicto de interés, pero también, por otro lado, negligencia, porque podemos ver que en muchas ocasiones los papás o la persona que tiene al niño o la niña, al adolescente, pues tampoco sabe de derecho, ¿ya? Y por ignorancia deja pasar los términos. Entonces, por eso es que le impone esa obligación, el deber de explicarle. Y dice, con suficiente tiempo debe informar al tribunal, antes de que vence el plazo para que se pueda impugnar, debe informar que ya lo hizo. Y el juez resolver si realmente esta decisión es correcta o atiende a los intereses superiores, a los superiores intereses del niño o de la niña o del adolescente. Este es un cambio paradigmático porque es una forma distinta de interpretar la ley. La Corte no declara inconvencional ni inconstitucional el artículo octavo de la ley de amparo. Dice cómo debe interpretarse. Okay. Cómo debe interpretarse tratándose de casos como estos que nos ayudarían mucho a resolver muchos de los problemas que hoy en día hay en los tribunales, en donde los conflictos personales entre los padres terminan afectando a los hijos. Ahora sí que los pecados de los hijos, de los padres los vienen pagando los hijos en no convivir con los papás, porque aquí el derecho de convivencia no es tanto del adulto, sino del niño, Claro. de seguir manteniendo ese lazo que debe tener con su papá, con su mamá, según sea el caso, con la familia materna, paterna, que todo esto se ve interrumpido y muchas de las veces tiene que ver con pleitos entre los adultos. Lo mismo sucede con temas de alimentos, en donde es que cómo va a gastar el dinero, etcétera. Pues hay formas de solucionarlo, ¿verdad? Pero muchas de las veces es la ofensa, que puede haber sido muy grave, infidelidad, violencia. Nada de esto Hay rencor entre algunos de los papás. se puede tildar a menos. Por eso decía, como dios, que pueden ser dignos de ser tomados en cuenta, pero el pleito es entre ellos. Y el tema es que involucran a los hijos. Y en esta resolución creo que la Corte viene a dejar muy claro que eso no debe ser así y da una línea muy clara a los juzgadores para que actúen de manera que se cerciore de que los niños, niñas y adolescentes entienden o fueron informados debidamente. En este caso específico, la Corte considera, llega a la conclusión al analizar todo el caso, que la niña no estaba enterada de cuáles eran los alcances que había tenido la resolución y que no estaba enterada de que podía, a través del juicio de amparo, combatir la resolución. Y entonces ordena que se regrese al tribunal de primera instancia, pero para que admita la demanda y para que quite Candado. haga a un lado este candado, dejando clara qué es lo que debe hacerse en casos sucesivos. Y pues por alguna razón, digámoslo así, está perdida por los rincones este criterio, pero a mí me pareció muy interesante porque tiene que ver mucho con lo que yo trabajo, que es con la interpretación terapéutica del derecho, el interpretar la ley de la mejor manera posible, de interpretarla en el sentido de que produzca bienestar. Y eso es ver con otros ojos el mismo artículo. Y yo siempre lo he dicho que un juez que tiene una perspectiva de bienestar, de causar derecho positivo frente al juez formalista, que no tiene nada de malo porque así nos formaron, así nos enseñaron. Es aquel juez que se sale un poco de la caja, que empieza a ver otras cosas, el bienestar, en la forma en que sea más justa la resolución, va a interpretar la misma disposición de una manera distinta. Y aquí, en este caso, a veces no pasa, pero la Corte hizo un análisis muy interesante de la situación y amplía el derecho de los niños porque no es justo que estén al final del día supeditados ahora sí a que el papá quiera hacer o no quiera hacer algo. O que al papá le convenga o no le convenga, a la mamá le convenga o no le convenga. Deja claro que en estos conflictos en donde está involucrada una niña o un niño adolescente, el interés superior del niño o de la niña, del adolescente, está por encima de cualquier cosa y que los tribunales tienen la obligación, el deber de cerciorarse que la representación que se está ejerciendo sobre ellos es correcta y que no es ajena a cualquier conflicto de interés. Es un criterio que es obligatorio para todos los Claro. tribunales y que debería estarse aplicando. Esa es la resolución y los efectos es, como te digo, de determinar que en estos casos el artículo 8 de la ley de amparo debe interpretarse de una manera distinta
Fíjate que hace rato que empezamos la charla, recuerdo que me comentabas un caso en donde aplicaste algo muy similar a lo que establece la corte, de una abuelita. ¿Podrías comentarnos un Sí, poquito? hace tiempo yo soy juez. He estado en los últimos años ejerciendo actividades de dirección, pero bueno, también he estado como juez de programas de tribunales de tratamiento de adicciones, que tiene que ver con justicia terapéutica. Y bueno, regresando al tema, como juez en sala de audiencias, me han tocado por ahí algunos casos en donde también tuve que llegar a este tipo de conclusiones. Uno de ellos, en un caso en donde un delito se perseguía por querella y la mamá no presentó la querella en tiempo. En aquel entonces, ya ahorita es otro código, en aquel entonces el código señalaba que era un año para presentar la querella. En mi opinión, esa disposición era inconvencional. Nosotros los jueces no podemos declarar inconstitucional las leyes, sino inconvencional, justamente porque a estos argumentos no quiero yo decir que la Corte resolvió conforme a lo que decía, pero es bastante sentido común. Es algo que si nos sentamos a leerlo y a pensarlo un poco es sentido común. ¿Por qué el niño tiene que pagar por el error del papá o por tener conflicto de interés? Y entonces declaramos precisamente la inconvencionalidad de ese artículo y permití que la querella continuara y que surgiera los efectos para iniciar un procedimiento. Al final del día terminó el asunto bien arreglado, porque al final era un problema de alimentos. Otro asunto muy relacionado con este caso era en donde la mamá, se negaba a aceptar la indemnización en un abandono de familia, cuando estos se bajan de otra manera en el modelo anterior. Y aquí quiero decir que modelo acusatorio, inquisitivo, de todas maneras siempre ha habido la forma de hacer justicia, de hacer lo mejor posible las cosas. Y entonces en ese asunto se ofrecía el pago de lo que se adeudaba y se ofrecía como garantía 2 años de pensiones. Y la mamá lo rechazaba. Y yo le dije a la señora en sala de audiencia, no entiendo por qué lo rechaza. Si esto corresponde al interés del niño, de que ya se le entregue todas las cantidades de dinero que se le adeudan, estamos hablando de como 4 o 5 años, y además se está garantizando 2 años más. Entonces, la señora, no es que él no cumple, pero aquí está, y está garantizándolo. Entonces, yo le dije a la señora, en base al deber que tengo de proteger los intereses del niño, en este caso, le dije a la señora, mire, quiero que lo piense y le voy a dar una semana para que lo piense. Claro, no existían estos criterios Ujú. que ahí están, estás, digamos, navegando en aguas nuevas que Pues, no conoces, ¿lo ¿verdad? querías Entonces, resolver? pero quería yo resolver el asunto de la mejor manera, entonces le dije, le voy a dar una semana para que lo piense. Y si usted no me da una respuesta que a mí me convenza de que está usted tomando el mejor interés, la decisión para el mejor interés de su hijo, voy a relevarla y designar un tutor que se encargue de ver si esa cantidad es correcta o no. No se trata de que el tutor resuelva a favor, sino de que analice, ¿verdad?, lo mejor para el niño. Ese era un conflicto de Ese intereses. es un conflicto de intereses, claro, porque el problema era entre ellos. El dinero que el niño se le adeudaba estaba ahí. La garantía de pago, por lo menos de 2 años, estaba ahí. El problema era que la mamá y el papá tenían problemas muy añejos y eso era lo que hacía que no tenían. Entonces, después de eso, le dije, no me resuelvo ahorita, le voy a dar una semana, porque no quiero seguir escuchando una negativa porque voy a tomar la decisión ahorita. A la semana llegó y me dijo, ya lo pensé, tiene usted razón, vamos a recibir. E incluso llegaron a un arreglo todavía mucho mejor. Entonces, bueno, pues a mí me parece que eso es ver la ley desde otra perspectiva. Y finalmente, el último caso que yo te podría comentar es un asunto de violencia familiar en donde la ofendida era una niña y la estaba representando la mamá, que estaba casada con la persona que estaba siendo procesada. Dime. Y va a ella y le otorga el perdón. La mamá pretende otorgarle el perdón en nombre de la niña. Y yo le cuestiono al respecto sobre esta O situación. sea, la mamá perdonó
al agresor de su hija, que era su que esposo. era su esposo. Sí, así es. Y entonces yo no estoy convencido de esta situación. Me parece Conflicto de que había un intereses. conflicto de intereses, puesto que era la pareja del agresor. Y además las lesiones que le causaron a la niña no eran menores, eran lesiones Importantes. importantes que, si bien no creo que ponían en peligro la vida, no recuerdo eso, pero sí tardaban mucho más de 15 días en sanar. Y justamente por eso le dije que no creía que estaba pensando en la niña, sino estaba pensando en su pareja, en el interés de su pareja, y que me parecía que era un claro conflicto de interés y por lo tanto no podía ella tomar una decisión. ¿Okay? Designé un tutor para la niña. Vino el tutor, aceptó el cargo, revisó el expediente y me dijo, no, no nos desistimos, que esto siga porque realmente ni se le ha reparado el daño a la niña, no hay ninguna garantía de que esto no vuelva a suceder. Me enumeró, ya tiene varios años, perdón que no recuerde todos los detalles, pero me enumeró una serie de situaciones que me dijo, yo como tutor de la niña no estoy dispuesta a otorgarle el perdón. Y esto, bueno, pues hizo cambiar la dinámica. Entonces, O sea, esto, prácticamente le quitaste el derecho a la madre de decidir sobre el asunto, sobre las lesiones de su hija. porque estaba actuando no bajo los mejores intereses de la niña, sino bajo los De mejores ella. intereses de ella, porque a su vez tenía una relación de parentesco. Y, y finalmente, estos son casos que a veces parecen estar en la frontera. Ahorita ya hay una, en aquel entonces pareciera que estaban en la frontera, que no sabes hacia dónde decidir. Y creo yo, y estoy convencido de que nosotros cuando no tengamos una forma de interpretar la norma o que veamos que hay injusticia, debemos interpretarla de la manera que produzca mejor, más bienestar, que sea más positiva y que redunde en lograr que el sistema de justicia las personas tengan acceso al sistema de justicia, que puedan, que sus derechos se ventilen en un tribunal si hay controversia y que sea con la mayor imparcialidad, pero también con la mayor protección a grupos tan vulnerables como son los niños, como son las niñas y adolescentes, que no tienen forma de defenderse Claro. ellos, a veces por su edad, a veces por el tipo de delito de que son víctimas y muchas veces porque los papás, lejos de ser quienes se interesan en protegerlos, tienen un interés en contra de ellos que los afecta. Entonces, ahora ya la Corte sí ha resuelto sobre el tema, ha dejado muy claro esta resolución 5833 del 2019, ha dejado líneas muy claras sobre qué se debe hacer en estos casos. Y por eso cuando me invitaste a platicar sobre esto, a mí me pareció que esta sentencia era muy importante que se diera a conocer, que se analizara, que se pusiera, porque creo que viene a resolver muchas de las problemáticas que se viven día a día en los juzgados, en donde los problemas de convivencia no están relacionados muchas veces con el mejor interés del niño o de la niña, sino relacionados con los conflictos que hay entre los padres, en donde no ven al niño y en donde no ven a la niña, y parecería que se convierte en un botín de guerra, Claro. eh, en donde en donde va a ganar el que pelee más y esto genera generaciones, perdón la palabra aquí, generaciones que se acostumbran a eso y lejos de romper los ciclos de violencia, los normaliza, porque esos chicos, esas chicas van a crecer con la idea de que esto es normal. Okay. Y, y la corte y el derecho, más que nada voy a decir el derecho, creo que es muy claro sobre lo que se debe hacer en casos como estos. Y privilegiar el interés superior del niño no solo es decir que voy a tomar en consideración el mejor interés, que eso es alguna forma en la que suele repetirse No, bueno, en todas las y sentencias todos los y en foros, y todos los todos los tribunales. abogados, y todo. El cómo, ese es el punto fino, el cómo lo voy a hacer, el de qué manera voy a hacer que se respete el interés superior del niño. Esta resolución hoy nos da, bueno, de 2019 para acá, nos da un camino, un lineamiento muy claro sobre qué cosas deben hacerse. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer por el interés del niño, pero esta en la forma en que puede acceder a la justicia. Y aquí, pues me gustaría que la gente que nos ve, que te escucha, este, pues puedan saber que hay formas distintas, que no, sobre todo los jóvenes,
los adolescentes, que sepan que sus derechos están protegidos y que la, los tribunales tienen el deber de cuidar que sus derechos estén protegidos. O sea, esa protección que la ley da, esa interpretación que la Corte ha dado, los tribunales tenemos la obligación de seguirla, porque la jurisprudencia es obligatoria, por otro lado. Este, y al final del día pedir ser escuchados. Hoy en día los niños, las niñas, los adolescentes, no se diga, tienen más capacidad que hace 20 años de Claro. expresar sus opiniones, sus puntos de vista, y muchas veces no son escuchados bajo ciertas premisas como que hay alineación o cosas por el estilo, se les deja de lado. Claro. Y esta resolución viene a romper todos estos paradigmas en donde no se escucha la voz de los más afectados. Y por eso me gustó compartirla, me interesó mucho compartirla contigo. No, no, pues muchas gracias, porque de hecho cuando yo estaba leyendo la resolución dije, ¿sabrán todos los jueces familiares de la resolución? No lo sé, pues yo sé que tú lo señalas como el vaso medio lleno, medio vacío, todo depende de cómo lo queramos ver, pero creo que sí, según lo que ya tú habías hecho años antes de que saliera la resolución, y con la perspectiva del bienestar, que es, voy a generar lo que más dé bienestar como principio, al final pues eso es lo que toca la resolución, porque voy a resolver primero el acceso a la justicia del niño, interpretando que él no sabía, octavo de la ley de amparo. Entonces, del momento que llega aquí mi demanda, es sabedor y listo, le doy trámite. Ahora, resuélvelo, pues lo vas a resolver de una manera distinta. Si yo advierto que los papás no están, tienen un conflicto de intereses, que pues ya dijiste varios ejemplos, pues tú, juez, eres el obligado para poder resolver en la mejor manera, traerte a tu tris, a tu tutor, y sobre eso decidir. Y creo que eso es, pues, algo de muy interesante, ahora sí que la línea que les dan a los jueces, y ahora sí que los jueces la apliquen utilizando esos criterios, y es un parámetro creo que es muy amplio, ¿no? Es como Sí. que ya manga ancha para que hagas lo mejor que le convenga al niño por sus derechos, y por lo que le convenga al niño o niña o adolescente, ¿no? Aquí cabe señalar que hubo un voto en particular de uno de los ministros en el sentido formalista, de decir que cualquiera entonces va a alegar Ujú. en todos los casos que esto sucedió. Pero pues, yo creo que, más bien, pienso que la Corte resolvió bien, decidió aceptar ese riesgo, porque de eso se trata muchas veces cuando tomas decisiones de este tipo, aceptar que era preferible ese riesgo a rechazar de plano el proteger a la niñez, a las adolescencias nuestras. Y esa es la visión tradicional que hace que a veces se niegue la justicia a las personas y sobre todo las más vulnerables, Sí. a las que menos tienen posibilidad de acceder a la justicia. Por eso es que a mí me pareció, como te decía, importante esta resolución, comentarla, porque es algo en el que nosotros trabajamos en la idea, yo estoy desde hace algún tiempo como director de justicia terapéutica y a veces se entiende como que nosotros ayudamos psicológicamente. No, Ujú. nosotros, nuestro papel es impulsar la interpretación de la ley de una manera que beneficie más a las personas, de una manera que produzca bienestar, de que ayude a las personas a resolver sus problemas desde la raíz. Cuando nosotros nos referimos a justicia terapéutica, nos referimos a una visión en donde la interpretación de la norma debe ser cuidando que cause el menor daño posible y que en cambio maximice los beneficios de la norma. Y en este caso, pues, ¿qué más daño puede causar una interpretación tan cerrada Humanista. cuando estamos hablando de personas tan vulnerables que no tienen la oportunidad por sí mismos de acceder a la justicia? Entonces, creo que la Corte hizo muy bien al aceptar el riesgo y, bueno, como lo dice la misma Corte, cada caso en particular se debe analizar, ¿verdad? Pero es obligatorio que todos los casos se revisen. Es decir, en cada caso en particular se decidirá si hay o no hay razones para hacer este movimiento. Y que exista o identifique este conflicto de interés. Así es. Pero la obligación de los jueces es revisar que no exista ese conflicto.
Pues señor juez, muchas gracias a todos que nos escucharon, que nos vieron en este episodio. Te agradezco mucho la participación y bueno, pues te vuelvo a agradecer por tu tiempo y por la excelente sentencia que nos trajiste para comentar. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, pues estamos aquí a la orden. Cualquier cosa en la Dirección de Justicia Terapéutica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y pues a servirte, a No, servirle a toda la gente que nos está viendo. no hay que olvidar justicia para el bienestar. Para el bienestar. Así es. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.